Hola, hola. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Ya estamos en una expresión más de Sexprésate. Hoy tenemos una linda y arreglada oficina que, como ven, podemos estar probando un poco al respecto de nuestros diferentes fondos. Pues de verdad que es un gusto para mí estar contigo hoy y que hayamos continuado y que sigamos continuando. Quiero decirte que de hecho ya estamos llegando al final de nuestras expresiones de este semestre, que ya nos está quedando alrededor unas 3, unas 4 con esto tal vez, que unas 3 más básicamente, que ya después de esta, que estaremos terminando con nuestra temporada agosto-diciembre. Entonces, quiero decirte que me gusta mucho ver cuando ya hay algunos comentarios o cuando comparten al respecto de nuestras sesiones que tenemos. Yo sé que varios los ven, aunque no estamos teniendo así como, ay, sí, tenemos un montón de radio escuchas, como dicen en la radio, sino que el hecho de que haya personas que sí les prestan atención y algunas veces me comparten sus comentarios, les agradezco mucho. Y también sé que hay otras personas que lo ven y aunque no me comparten sus comentarios, les echan un ojo. Básicamente es agradecerte que si no fuera por ti o por ustedes que lo ven, pues yo no estaría haciendo estas cápsulas semanales. Y en ese sentido, como a veces yo sé que pueden ver algunas y no verlas todas, pues sí que se enteren y que sepan. Por eso es que hay quien sí las puede estar viendo de manera continua. Se me desapareció un hombro. Ya, ahí estamos completos. Eh, Podemos ver de manera continua. Soy como holograma, o sea, empiezo a tintinear, empezar a ver de manera continua, bueno, que conozcas que existe de manera continua los diferentes temas y qué es lo que hemos ido abordando. Por si te llama la atención una vez que viste pues que sepas que hemos hablado al respecto de otros tantos, ¿no? Y que básicamente la primera parte casi de este semestre lo que fuimos revisando fue las diferentes etapas. Es una de las que más me gusta, tal vez inclusive ya la has visto en otros momentos porque sí la he repetido. Y ándale pues parcial, en este siguiente momento empezamos a hablar un tanto de las pérdidas y hay 2 capítulos al respecto de los duelos que creo que vale la pena que si te interesan los puedas ver porque también lamentablemente están siendo fechas muy importantes que si bien siempre hay pérdidas y siguen ocurriendo por muchos otros factores, también es real que hemos estado teniendo más pérdidas en general como seres humanos y que desde ahí puedas revisar qué onda con el duelo, la pérdida y la muerte. Y por último, desde las sesiones pasadas empezamos a hablar un poco del tema del orgasmo, por qué no llegar al orgasmo, y el día de hoy, el día anterior, empezamos con los temas al respecto de la pornografía, que hoy vamos a continuar. Entonces, básicamente este es nuestro recuento día a día, nuestro recuento de las diferentes sesiones que tuvimos en este periodo, que, como te digo, me gusta que lo sepas, por si te interesa alguno de estos temas, pues puedas ir a buscarlos, ¿no? Comúnmente cuando yo los comparto les pongo arriba de qué estamos hablando y desde ahí puedas ver estas sesiones. Y comúnmente también busco abarcar al menos 2 sesiones del mismo tema para buscar agotarlo un poco más, puesto que me parece que en 20 minutos comúnmente no se agotan los temas. Entonces, por eso es que me doy esta posibilidad de agotar un poco más al respecto de unas 2 sesiones. Es así que entremos el día de hoy a nuestro tema que nos ha traído y que lo hemos empezado a revisar desde la vez pasada, que es el tema de la pornografía. Y para esto vale la pena entonces revisar qué es el tema de la pornografía y qué podemos decir al respecto de lo que es esto de la pornografía. Se me hace tan extraño que mi brazo desaparezca. Que aparte sí me da, literal sí me da la luz acá, entonces yo creo que ahí hay una confusión entre desaparezco o no desaparezco holográmicamente. Este, y bueno, está muy divertido eso. Eh, Empecemos entonces a hablar al respecto de la pornografía. La vez pasada te compartía un poco que podemos revisar varios aspectos. Me parece que en general muchas veces, con otras palabras lo dije, pero hoy lo quiero recalcar un poco más, muchas veces la pornografía ha sido muy castigada en términos de pareciera que solo ver pornografía y, y usar la pornografía es igual a adicción, es igual a algo negativo, nos va a generar algún tipo de compulsión o algún problema, y no necesariamente estamos hablando de eso.
En sí, mi mayor crítica a la pornografía tiene que ver con los discursos que maneja y que sostiene, que desde ahí incluso sigue de alguna manera manejando las formas más sutiles de la violencia de género por la forma en la que presenta a la mujer como muy objeto. Y en ese sentido, esa es mi mayor crítica, pero lo que no critico o lo que no rechazo en términos de pornografía es que a final de cuentas busquemos formas de expresión que nos generen excitación y que desde ahí la pornografía cumple una función básicamente de excitación en las personas que lo ven y que lo vemos. Y que en este sentido, cuando encontramos formas en las que sí nos resultan atractivas y excitantes, de hecho, podemos llegar a compartirlo y ser una parte enriquecedora de nuestro erotismo y de nuestra sexualidad. Desde ahí se desprenden algunas preguntas que a veces podemos llegar a tener al respecto de que si tendríamos que compartirlo, por ejemplo, es algo que si yo veo pornografía debería decirle a mi pareja que la estoy viendo, o cómo puedo hacer en temas de pareja, el término, qué puedo hacer con el término de pornografía, y yo te podría decir, pues es que mucho depende de las parejas, ¿no? Yo no podría recomendar, ve y compártelo con tu pareja, no la conozco, no lo conozco, para decirte si esto es algo que te va a ayudar en cuestión de pareja o algo que se va a complicar. Hay personas que pueden de alguna manera más permitir y saber esto como una expresión de cada quien, inclusive tal vez ni siquiera hacer un tema de si la ves o no la ves, cada quien hace lo que en ese sentido desea, y hay quien se puede poner también, puede complicar mucho la relación, se puede poner muy molesta o molesto, y también cuando esto ha sustituido el vínculo, cuando y si pasa, por algún motivo me he metido más en temas de mi propio erotismo y mi propia sensualidad y sexualidad, dentro de esto masturbarme y usar pornografía y no toco a mi pareja o no tenemos relaciones sexuales en pareja, me parece que ahí hay un tema que atender y no es la pornografía. El tema será el poder revisar qué está pasando en la pareja que no está viendo estos intercambios y que tal vez se esté sustituyendo con algunos otros medios, como puede ser algo mucho más sencillo de utilizar, que lo tienes a la mano y que es más fácil, que es la pornografía, ¿no? Pero este solamente está siendo el síntoma de lo que sí está pasando en relación de pareja. Eso es en gran medida, haciendo según yo, un tipo de resumen al respecto de lo que hemos venido hablando de las ocasiones pasadas. En la ocasión pasada, el día de hoy justamente mi intención tiene que ver con acabar de acomodar un poco estos términos o estas cuestiones que muchas veces, dado nuestra cultura, no tenemos ni muchos otros discursos ni muchas otras maneras, pero que sí vale la pena hacer estos análisis que incluso te decía la vez pasada, sirve para revisar con los más pequeños y con las más pequeñas, y no me refiero a los niños y las niñas, porque eso es abuso sexual infantil, me refiero con los adolescentes. El término o el tema es que sabemos que este material abunda en las escuelas, sabemos que abundan entre ellos, entre los adolescentes y las adolescentes, el tema de la pornografía, que si bien no necesariamente es porque todo el tiempo la están viendo o porque lo usan, a veces inclusive entre ellos mismos se comparten eh, material, a veces solamente por la curiosidad de conocer y otras veces puede ser que esté dado inclusive porque buscan la excitación o porque les genera la curiosidad de saber cómo es del sexo. El tema en los más jóvenes y en las más jóvenes tiene que ver con que los adultos no les hablamos de sexo, específicamente hablando de sexo, a los adolescentes. ¿Quién sí lo hace? ¿Quién sí les muestra? ¿Quién sí les enseña? Lamentablemente es la pornografía. Y desde ahí, que la pornografía tenga tanto material o tanta forma de ser utilizada por los y las adolescentes, y lamentablemente además sin esta posibilidad de reflexionar, de revisar cuál es el discurso, qué es lo que sucede, si esto será o no será, y pensar a veces que si no hay otras formas y materiales para la educación de la sexualidad adolescente, se convierte en el principal material de enseñanza, que entonces sí tenemos ahí un problema grave porque la pornografía está lleno de mitos y falacias que necesitamos saber y cuestionar para que no tengan el impacto en cuestión de educación y a lo mucho cumplan la función que a veces tienen al respecto de la curiosidad o al respecto de la excitación, pero sin que este se convierta en la forma a través de la cual yo aprendí que tenía que tener relaciones sexuales o como yo pensé que tenía que ser mi cuerpo
o que nunca aprendí a usar un método anticonceptivo, nunca supe incluso de las ITS, porque nada de eso lo muestra la pornografía. Y eso son cosas que sí tendríamos que conocer y saber, de tal manera que cuando nuestras y nuestros adolescentes, ambos, miren esto o estén expuestos o conozcan o escuchen, ellos sepan, ah, sí, ya sé de qué hablan y ya había escuchado y ya sé que este material algunas personas lo pueden ver o incluso ya lo vi y me generó esto, pero también me di cuenta que esto y esto y esto y lo otro. Y que tanto como nosotros como adultos lo ubicamos, ellas y ellos lo puedan ubicar de la misma manera rápidamente, porque ubican la información que sí es y la información que principalmente no es, porque es lo que más tenemos, información que no es en la pornografía. Algo que les digo mucho en términos a los educadores y a los padres y madres de familia con este término, es realmente no puedes proteger o cuidar como para que nunca tenga acceso, aunque existan los límites parentales, aunque le digas y demás, es fácil que esta información esté entre ellos y que más allá de quitarles esto, en cuestión de decir que nunca lo vean, porque eso no lo podemos asegurar, realmente sería el que puedan tener una mentalidad crítica al respecto de las diferentes informaciones que pueden tener. Y desde ahí, si te fijas, los sustento y los separo en dos bases. La primera es, existe este material para la excitación y que cumple esta función y que desde ahí, este es lo que hace principalmente las personas que utilizan la pornografía, es una conjunción junto con la masturbación para llegar al orgasmo, es un momento de excitación y de placer. Sin embargo, será importante que ubiquemos que gran parte de lo que ahí se menciona o se dice o se muestra no son cuestiones reales de la relación sexual adulta y que podemos incluso cuestionar su discurso. Es así que podemos hablar y reflexionar con ellos. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Etcétera. Bueno, no es que sea una receta mágica, quiero que sepas que tampoco conozco a tu adolescente o con quien tú convives, que en ese sentido tú puedes tener la forma más fácil y cercana de ubicar para que si tú decides hacerlo diferente a lo que lo muestro, creo que es mejor porque será la forma más adecuada dado el contexto y lo que tú ubicas, pero si no sé si te funciona un poco lo que te voy a comentar, también está padre y que bueno, me parece que lo primero, de las primeras maneras es poder acercarnos en algún momento que se preste para la plática, que estemos tranquilos, que sea con una actitud adulta en función de, oye, quiero poder platicar de esto contigo y no sea una función indagatoria como de detective buscando pruebas y entonces qué has hecho y qué piensas y cómo lo, y así, no que entonces suena hasta invasivo, sino el hecho de poder abrirme, que esos son los, como parte de las bases que sienta para que los adolescentes y las adolescentes se acerquen, ¿no? Quiero conocer al respecto de tú qué sabes de la pornografía, qué has escuchado, qué has visto, y poderlo hacer en un momento que no estén sus amistades, que no esté abierto con el primo, el tío ahí, con el abuelito que también se van a meter y que van a opinar, sino un momento incluso tal vez de conversación entre nosotros, o si está alguien más, pero que sepa yo que esa persona va a contribuir en hacer comentarios, revisiones y no va a generar como este apabullamiento al adolescente, ¿no? Como dos adultos que le vamos a estar diciendo qué hacer y cómo hacer y por qué está mal y demás, regañándolo o sermoneándolo, que no se conviertan en esas pláticas, sino el que podamos nosotros, entre nosotros, relajarnos, incluso soltar algún chiste o reírnos o decir cosas al respecto de lo que a nosotros nos tocó tal vez en algún momento y cómo nos impactó y lo que nosotros queremos para ellos es esto y otro, ¿no? Es decir, poder soltar información que les sirva para su experiencia, para esta parte que te digo acerca de poderlo reflexionar y ubicar y desde ahí de saber que ya no está cumpliendo una función educativa la pornografía, sino que nosotros lo estamos haciendo. Entonces, lo primero, estas preguntas al respecto, tal vez las y los adolescentes en un inicio pues, no sepan por qué les estás preguntando, qué quieres decir, qué significan estas preguntas. Dame un segundito porque necesito estornudar. Gracias. Iba a quitar la cámara, pero sí va a ver como muy raro. Este, es poder un tanto, tal vez preguntarle, y si no, entonces comentar, porque estamos intentando saber al respecto de esto con ellas y con ellos. De nuevo, ajá, ahorita sí lo expliqué. Poder ubicar con ellas y con ellos,
pues simplemente lo que quiero es poder comentarte, porque sé que es un material que está bastante disponible, tal vez hayas tenido un poco de contacto. Quiero que sepas lo que es la pornografía, para qué se utiliza y lo que no es real de la pornografía. En caso de que él o ella no quieran platicar, voy a necesitar. Bien, ya regreso. Y en este sentido, el poder ubicar con ellas y con ellos, porque estamos hablando. Espérame otro momento. Gracias. Es poder, si ellos no comentan, nosotros sí decirle nuestras intencionalidades como nuestra información, podemos compartir si hemos tenido nosotros alguna experiencia en su edad, cómo la conocimos, quién nos la presentó, qué nos generó, y justo por esto comentar el, bueno, yo te quiero compartir esto porque lo que quiero es comentarte al respecto de pues que la pornografía se usa para esto y para lo otro, pero también vale la pena señalar sus discursos, creo que son cosas que podemos cuestionar y que sepas que esta no es parte de la sexualidad adulta, que se utiliza principalmente solamente para la estimulación en forma de fantasía, algo que no es real, algo que no va a ser, pero que puede generar excitación. Básicamente es la información que podemos manejar con los adolescentes que ya nos permite el poder hablar del tema, cuestionar un poco y brindar algo de información, que eso es lo que buscamos con temas de educación de la sexualidad. ¿Qué tanto nuestros adolescentes o nuestra adolescente querrá comentarnos y platicar con nosotros? Pues no lo sabemos. Puede ser que no haya tenido contacto real, puede ser que le cueste, le dé pena, puede ser que sepa si esto le va a generar que fue su amiguita y con la que ya tuvo algunas otras cosas que ya la ha regañado porque ha hecho esto y lo demás, y entonces no quiera exponer más a su amistad para decir que también con ella fue o con él fue con quien lo ubicó. Temas, por el ejemplo, puede ser que no nos quieran compartir por diferentes cosas, que también está bien, no es una función de policía y de ir a revisar y quién te lo enseñe, para qué y por qué y así, ¿no? Es justamente saber que probablemente tienen acceso a ella y que nosotros podemos brindarles algo de información al respecto y que si quiere preguntarnos o decirnos algo, pues lo podemos con gusto escuchar y que haremos estas pláticas y diálogos al respecto, más allá de castigar, de regañar, de quitar, de ahora te quito tu celular. Y esto lo que va a hacer es que las personas y los adolescentes nos acerquen con nosotros en otros momentos cuando tengan estas informaciones o que se recibirán la idea de que todo esto es negativo junto con la sexualidad y que entonces son temas que más vale no tocar contigo y no es lo que queremos, ¿no? Entonces, pues básicamente es el poder ubicar esto, el poder hablarlo, el poder incluso desde nosotras y nosotros integrarlo, conocerlo, para poder compartir estas enseñanzas o educaciones al respecto con las más y los más jóvenes. Si aún tienes dudas, si aún como que no, algo de esto no te cuadra, pues te invito a que lo puedas revisar y que con gusto también me puedas escribir en mis redes sociales o en estos videos y que con gusto lo estaremos abordando en otros temas o podemos platicarlo de manera más inbox o privada, ¿no? Entonces, pues para mí es un gusto, ya me despido el día de hoy, con esto estamos terminando nuestra sesión de hoy, estaré pensando si podemos continuar o cambiamos de tema para el próximo jueves, aprovecha nuestras últimas sesiones de la temporada y si te interesa alguna otra, te invito a verla. Nos vemos entonces el siguiente jueves, esperando poder estar con ustedes. Nos vemos. Bye, bye.